Dios quiere darte esa bendición que tú tanto estás anhelando. Él quiere que disfrutes de su bendición abundante. Él quiere destruir a tus enemigos y darte la victoria. Pero Dios nos está llamando a no desmayar en la oración, a que seamos perseverantes y determinados, que hasta que nosotros obtengamos nuestro milagro, no vamos a dejar de clamar y orar al que todo lo puede. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la honra por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltarlo porque Él está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Amén. Quiero que por favor vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, en los primeros versículos. Lucas capítulo 18, hay una palabra poderosa para nosotros en esta noche y esto es lo que Dios quiere que hagamos a partir de ahora en adelante. Lucas 18 a partir del versículo 1, si ya están ahí me levantan la manito por favor. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén y amén. Quiero que se queden con el último versículo que nos dice: Dios les hará justicia. Dios pronto les hará justicia. Amén. Desde que nosotros estábamos pequeños, desde que nacimos y empezamos a crecer, nuestros padres nos enseñaron que era necesario orar, o en algunos casos, como nos lo mencionaron o como lo dijeron, a rezar a Dios. Y esto nos lo enseñaron de las formas como ellos también fueron aprendidos, como ellos tenían esa revelación, o quizás como ellos pensaban que era la forma correcta de que nosotros debíamos rezar o orar al Señor. Y nos enseñaron cómo era que debíamos hacerlo, quizás con algunas formas especiales, haciendo repeticiones de algunas oraciones específicas, quizás repitiendo algunos versículos de la Biblia, y en las formas que ellos pensaron que era la forma que debía orar o rezar a Dios. Esa era la forma en como nosotros fuimos aprendidos. Pero en ese aprendizaje también se nos enseñó las formas en que quizás nosotros debíamos orar a Dios y era la forma correcta, pero adoptamos algunas maneras que quizás no están siendo la mejor forma para orar, o quizás pensamos que es lo mejor, pero que no están dando resultados para nuestras vidas. Nosotros siempre queremos que nuestras oraciones tengan respuesta, pero en muchas ocasiones no estamos siendo respondidos por Dios, o no estamos viendo el fruto de nuestras oraciones, porque quizás nuestra forma en la cual fuimos enseñados no ha sido la forma correcta. Muchas veces se nos enseñó que nosotros debemos orar diciendo esta palabra, y es: si Dios quiere. Y no quiero que me malinterprete en la forma de decir si Dios quiere, porque si Dios quiere, nosotros vivimos; si Dios quiere, nosotros prosperamos; si Dios quiere, en todo momento está el deseo del Señor, y está que nosotros debemos anteponer
la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Pero esta frase se ha convertido en un cliché para convertir nuestras oraciones en oraciones religiosas. Y entonces pedimos y le decimos: Señor, si tú quieres, dame esta sanidad. Esta frase se ha convertido en algo que se está interponiendo en creer a Dios y no creer a Dios. Porque cuando nosotros le decimos al Señor: si tú quieres sanarme, le estamos diciendo: si tú me sanas, bien, pero si tú no me sanas, también sé que es tu voluntad. Y eso es algo incorrecto, porque la voluntad de Dios no es que estemos enfermos, sino que seamos sanados. Esa es la voluntad de Dios, porque en la Biblia se nos enseña que Cristo, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la voluntad del Señor es que tengamos sanidad. Y si estamos enfermos, es porque quizás vino una enfermedad o porque nosotros mismos nos descuidamos, pero Dios no quiere que estemos enfermos. Dios quiere que estemos sanos y libres de cualquier enfermedad. Eso es algo que debemos entender. Pero muchas veces nuestras oraciones están siendo muy religiosas y están diciendo: si Dios quiere, me bendice; si Dios quiere, me da un trabajo; si Dios quiere, y esto limitando sus oraciones y su fe para poder recibir el milagro. Pero también he escuchado muchas veces, y es que no es necesario pedir tanto, o no pidamos tanto, porque eso ya se convierte en avaricia. Y eso es algo incorrecto, porque eso es algo religioso. Y esta es de la forma que quizás muchas veces fuimos enseñados, y no, aunque fuimos enseñados, no es la forma correcta. Porque Dios nunca nos está diciendo su palabra: pidan hasta este momento o hasta esto. Porque si ya piden mucho, ya es avaricia y yo no les voy a dar todo lo que ustedes me pidan. Al contrario, el Señor nos está diciendo: pidan todo lo que quieran, absolutamente todo, que les va a ser dado. Entonces, hemos tenido esa forma de pedir religiosamente, y muchas veces pedimos poquito. Por ejemplo: Señor, dame para poder pagar esta deuda que tengo. Pero ni siquiera nos alcanza la fe para decir: Señor, yo no quiero solamente pagar la deuda, quiero tener un trabajo, o quiero tener mi empresa, ya no tener más deudas y poder dar a los demás. Y nuestras oraciones se han limitado mucho en pedir poquitas cosas. Señor, dame para la comida de este día y para el de mañana. ¿Acaso no necesitamos? ¿Acaso no necesitamos durante todo el mes comer nosotros y nuestros hijos? Y así se nos ha sido enseñado. Pero también muchas veces se nos enseñó a que debemos pedir con limitaciones. Y quizás esto nos pasa porque cuando hacíamos nosotros nuestras peticiones a nuestros padres terrenales, quizás por la dificultad que ellos tenían, no podían darnos lo que nosotros pedíamos. Entonces automáticamente asociamos que así como nuestros padres no pudieron darnos las cosas que necesitábamos, así tampoco Dios nos podrá dar las cosas que necesitamos. Y entonces limitamos nuestras oraciones y empezamos a pedir de forma muy limitada al Señor. No nos atrevemos a pedir una casa propia, pero sí le pedimos que nos regale para pagar el arriendo, o quizás para conseguir una casita pequeñita, pero vivir de arriendo. Y no es que esté mal vivir en arriendo. Lo que está mal es que nos limitamos, en que no pedimos más de lo que quizás tenemos, porque pensamos que Dios no nos lo va a dar. No nos atrevemos a pedir por una empresa, sino que pedimos para que siempre seamos empleados. Y no es que sea malo ser empleados, pero lo que es malo es que no nos atrevemos a pedir más allá, porque quizás nuestras limitaciones están haciendo que no le creamos a nuestro Dios. Y muchas veces también nuestras oraciones se han convertido en oraciones cargadas de incredulidad. ¿Y por qué esto? Porque no creemos en el poder de Dios, porque no creemos que Él nos está escuchando, o nos creemos a nosotros mismos que somos indignos para pedirle algo a Dios. He escuchado esto,
Y muchas veces lo escucho y es que me piden oración a mí, muchas personas, y me han dicho, ora al Señor porque a Dios, Dios sí te escucha a ti y a mí no me escucha. Y eso es una gran mentira del diablo, porque Dios nos escucha absolutamente a todos. Y no es que esté mal que pidan oración, porque eso es correcto, que pidan oración. ¿Para qué? Para que unidos, juntos, pidamos al Señor por un milagro. Pero lo que pasa es que muchas veces nos limitamos y como somos tan incrédulos, no oramos nosotros, sino que le pedimos a otros que oren por nosotros. Muchas veces no pedimos cosas grandes porque no le creemos a Dios que pueda darnos esas cosas grandes. Y por eso nuestras oraciones son tan limitadas, tan pequeñitas, cargadas de incredulidad. Y esto nos está impidiendo ver las muchas cosas que Dios quiere darnos a nosotros. A veces nos sentimos indignos y pensamos que porque no somos tan perfectos, entonces Dios no nos escucha y ni mucho menos nos va a dar lo que necesitamos. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sus hijos son perfectos? No lo son. ¿Sus hijos siempre le obedecen a ustedes o quizás en algunas veces desobedecen? Y cuando ustedes ven que sus hijos desobedecen, ¿acaso ustedes le quitan el pan de la mesa a ellos? ¿Acaso dejan de amarlos? ¿Acaso no les compran las cosas que necesitan? Por supuesto que sí, porque son sus hijos. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos creemos tan indignos que pensamos que Dios no nos ama y que no nos va a escuchar cuando nosotros oremos a Él. Y de estas formas quizás hemos sido enseñados. Hemos adoptado esas formas de orar al Señor y por eso Santiago nos dice, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí nos está diciendo que pidamos con fe, sabiendo que vamos a recibir lo que pedimos. Y esto significa, sabiendo que tenemos confianza, porque como somos sus hijos, Dios nos escucha, Dios nos va a dar y Dios nos va a responder a las oraciones que le hagamos. Amén. Dios quiere que le pidamos porque Él desea darnos buenas cosas y yo quiero que lo tengan muy presente, que se lo graben en su corazón. Dios quiere darnos buenas cosas, por eso quiere que nosotros le pidamos en todo momento. En la Biblia nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de nuestro Padre, que nosotros le pidamos porque Él desea darnos todo lo suficiente para que vivamos en esta tierra como Él quiere que vivamos, en bendición. ¿Acaso es bendición que nosotros estemos pasando hambre? ¿Acaso es bendición que nosotros estemos pasando necesidades y que ni siquiera tengamos para comprar nuestro vestido? Eso no es bendición. La bendición de Dios es que quiere Dios mismo que tengamos todo lo suficiente. Y aún el Señor Jesús, cuando le enseñó a los discípulos a orar, nos enseñó también y nos dice esto: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes será capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, si ustedes que saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno nos dará cosas buenas a los que se la pidan? Por eso el Señor totalmente y continuamente nos está diciendo, pidan al Señor, pidan porque Él quiere darles, pidan porque Dios quiere darles buenas cosas a los que le aman. Amén. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios, automáticamente estamos creyendo que Él tiene el poder para darnos lo que necesitamos.
También le estamos diciendo a Dios que creemos que Él nos dará todo lo que necesitemos porque nos está escuchando. Si nosotros oramos, es porque realmente sabemos que Él nos escucha y que Él nos va a dar lo que necesitamos. Y algo que quiero que entiendan y que comprendan, y es que mi Jesús pagó un precio muy alto. Gracias a ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, nosotros podemos sentar confiadamente al trono de la gracia, podemos hablar cara a cara con Dios y podemos pedirle lo que nosotros necesitamos. Gracias a ese sacrificio que hizo mi Cristo, mi Jesús en la cruz, nosotros podemos entrar a la presencia del Señor y pedirle a mi Padre, a su Padre, todo lo que necesiten. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que nosotros somos sus hijos y que por lo tanto podemos y además tenemos el derecho como hijos de pedirle todo a nuestro Padre, porque Él está allí para nosotros en todo momento y Él estará para escucharnos y darnos todo lo que necesitamos. Amén. Por eso el Señor quiere que con confianza y con fe nos acerquemos a Él en oración y Él nos va a responder. Él nos va a responder. Amén. Pero esta noche quiero que aprendamos de cómo debemos orar a Dios para que sean respondidas nuestras súplicas. Porque ya sabemos que nosotros fuimos enseñados que debemos orar o rezar como algunos lo dicen. Pero hoy les quiero enseñar de la forma correcta, no dándole las palabras ni dándole la directriz, no, sino de la forma correcta para que sus oraciones sean contestadas. Porque algo que quiero que sepan y quiero volverlo a repetir, Dios quiere bendecirnos. Dios desea que tengamos todo lo suficiente, pero muchas veces no recibimos nada porque no pedimos. Así que lo que primero quiero que entendamos, y es que, como lo expliqué y como lo dije anteriormente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Todo el que pide va a recibir. Así que lo que primero que tenemos que entender, y es que si queremos recibir la bendición de parte de Dios, debemos pedirla en todo momento. Amén. Ustedes quieren algo, dice Santiago, y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios haga cosas grandes con nuestras vidas y nuestras familias. Queremos que Dios nos saque de la situación que estamos viviendo, pero no estamos pidiendo y es por eso es que no estamos recibiendo. Y muchas veces nos aferramos o nos agarramos de eso que el Señor nos ha dicho en su palabra también y nos dice, antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce todas nuestras necesidades. Y es la verdad, Él la conoce. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús en todo momento nos ha enseñado que debemos orar y pedir a Dios? Aunque Él ya lo sabe, necesitamos pedírselo al Señor. El ejemplo más claro es, yo sé que ustedes tienen necesidades. Yo sé que ustedes quizás necesitan un milagro. Pero si yo tuviera el poder, yo no se los voy a dar porque ustedes no me lo han pedido. Y yo automáticamente pienso y digo, no lo necesitan ya porque ni siquiera se atreven a pedírmelo. Eso es así lo mismo con Dios. El Dios que tiene el poder, el Dios que todo lo puede, está esperando que nosotros le pidamos lo que necesitamos. Aunque Él ya lo sabe, Él está esperando que nosotros clamemos a Él para que Él nos dé lo que necesitamos. Amén. Por eso, para poder obtener lo que queremos, debemos pedir, clamar a Dios, que Él nos va a dar la respuesta. Amén. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si no pides, no pienses que vas a recibir algo. No pienses que van a caer las bendiciones del cielo, porque el orden correcto es pedírselo a Dios, pedírselo a Dios.
Y aquí no nos está diciendo el Señor, primero tienen que hacer miles de cosas, primero tienen que ser perfectos o quizás cambiar muchas cosas para empezar a pedir. Aquí el Señor nos está diciendo, pídanselo, pídanle a Él, pídanle todo el tiempo, pídanselo al Señor porque ustedes son sus hijos y Él quiere darles lo que necesitan. Amén. Pero lo segundo, que es de vital importancia, y quiero que ustedes se lo graben en su corazón, y es que necesitamos pedirse al Señor todas las cosas, pero con insistencia y perseverancia. Insistencia y perseverancia. Y esto es lo que hemos estado fallando. En el pasaje que nosotros leímos se nos da una parábola que Jesús mismo nos insta para entender la necesidad de orar y no desmayar. En pocas palabras, de ser perseverantes e insistentes. Se nos dice que había un juez injusto que no tenía temor de Dios y tampoco tenía respeto a los hombres. En pocas palabras, no había quien le moviera su brazo para hacer que hiciese lo que le estaban pidiendo. Pero había una viuda que todo el tiempo iba constantemente a pedirle que le hiciera justicia. Pero él dice dentro de sí, aunque yo ni tengo temor de hombre, ni tampoco tengo respeto a Dios, por cuanto esta mujer me es molesta, le haré justicia, no siendo que continuamente venga y me colme la paciencia. Aquí el Señor nos está dando la clave. La insistencia, que es molesta. O sea, molestar, insistir hasta que nosotros recibamos lo que necesitamos. Y ahí es donde viene la respuesta de nuestro Señor que nos dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Aquí el Señor nos está diciendo, si un juez injusto le hizo justicia, le dio la petición a esta mujer, ¿cuánto más Dios no nos hará a nosotros justicia, que somos sus hijos y que Él es bueno y misericordioso? ¿No nos dará todo lo que necesitamos? Por eso, amada familia, aquí el Señor nos está diciendo, con insistencia y perseverancia van a obtener la respuesta de todas las cosas que ustedes pidan al Señor. Con perseverancia e insistencia, ustedes van a lograr obtener toda la respuesta de sus oraciones. Eso es lo que el Señor nos está instando a que nosotros a partir de ahora empecemos a hacer cuando clamemos y oremos al Señor. Pero algo que estoy observando, y es que muchas veces no lo estamos haciendo porque nos cansamos de orar, porque perdemos la esperanza al ver que no llega rápido el milagro. Nosotros queremos que Dios automáticamente haga un chasquido de sus dedos y de inmediato nos dé lo que necesitamos. Y cuando no pasa eso, entonces dejamos de clamar, dejamos de orar, porque al ver que no llega, entonces perdemos la esperanza y no seguimos clamando. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna oración que estaban haciendo antes y hoy en día no la están haciendo? Porque créanme que muchas veces sucede. Muchas veces oramos al Señor por una petición. Pasa una semana, 2 semanas, y como no vemos el resultado, dejamos de lado esa petición y cambiamos de oración, porque pensamos que eso que estábamos pidiendo ya no nos va a dar el Señor esa respuesta. Y el Señor nos está diciendo, no es así. No debemos hacer de esa forma. Si empezaron orando, terminen hasta que obtengan lo que están pidiendo. Pero es necesario perseverar e insistir constantemente en la oración, en lo que necesitamos. Cuando nosotros dejamos de orar por algo, es porque pensamos que ya no va a llegar. O quizás porque Dios no quiso darnos el milagro. Muchas veces estamos enfermos. Oramos al Señor.
no vemos el milagro y nos enojamos y decimos, ¿para qué sigo orando si ya Dios no va a dar el milagro que necesito? Y esto es una forma incorrecta y es por eso que no estamos recibiendo lo que estamos necesitando, porque nos cansamos de orar, porque nos cansamos muy rápido, porque perdemos la esperanza y no estamos siendo insistentes, perseverantes en la oración. Por eso, nuestro Dios quiere que seamos de aquellos que perseveremos en todo tiempo, que sin desmayar oremos y clamemos, porque así Dios nos va a responder. No seamos de aquellos que nos cansamos tan rápidamente. No seamos de aquellos que en un día oramos, que en una semana clamamos al Señor y la otra ya dejamos de orar. Y aún pretendemos que de esa forma Dios nos vaya a contestar. Es porque no estamos siendo perseverantes. Si ustedes leen los evangelios, el Señor Jesús en todo momento insta a las personas a que sean perseverantes, porque de cierto el Señor les va a hacer justicia. Y la respuesta que recibimos de parte del Señor en el pasaje que leímos, y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquí nos está diciendo día y noche, que significa todo el tiempo están clamando, todo el tiempo están orando, todo el tiempo están pidiendo, todo el tiempo están instando, clamando, golpeando el cielo con sus oraciones hasta que Dios les haga justicia. Esa es la forma correcta que debemos orar al Señor. Clamar y orar hasta obtener nuestro milagro. Clamar y no desmayar hasta tener la respuesta de nuestras oraciones. Amén. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Jesús iba pasando y se escuchó el rumor que estaba pasando, y un ciego que se llamaba Bartimeo escuchó el alarido de las personas, escuchó que Jesús estaba pasando y empezó a gritar, literalmente a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando empezó a gritar, los discípulos y los que estaban alrededor le estaban callando para que no siguiera gritando. Pero a él no le importó lo que le estaban diciendo, sino que él siguió gritando y clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que el Señor Jesús se detuvo, le mandó a llamar, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él le responde que quiere la sanidad de sus ojos, y el Señor en ese momento le regala la sanidad. ¿Y por qué le recibió? ¿Y por qué le dio el milagro? Porque este Bartimeo estaba resueltamente a no dejar pasar la oportunidad y a recibir su milagro. Este hombre clamó insistentemente por recibir su milagro. Pero quiero aquí resaltar dos cosas que posiblemente podían impedir el recibir el milagro. El primero, era un hombre mendigo, despreciado por la humanidad, que nadie le hacía caso porque era un mendigo. Pero a él no le importó su condición para poder clamar al Señor y recibir el milagro. Y no importa la condición, lo que importa es el clamor y la fe con que oramos al Señor, porque Dios responde, no a la forma y como somos, no a la condición que estemos, sino responde a la determinación que tenemos de clamar al Señor con fe para recibir el milagro. Y lo segundo es que a este hombre lo estaban callando, le estaban diciendo: cállate y no sigas orando más. Y él no le importó, sino que siguió clamando hasta recibir el milagro. Y esto es algo que debemos entender. Muchas veces escuchamos las voces que nos están diciendo: cállate, no sigas clamando, quizás Dios no te va a responder, ¿para qué pierdas el tiempo? Pero si somos como Bartimeo, vamos a callar esas voces y vamos a decir: no importa lo que esté pasando, yo quiero mi milagro y no voy a dejar de clamar hasta tener lo que yo necesito. Amén. Por eso es muy vital que, sin importar lo que cueste,
sin importar lo que implique hacer y sin importar lo que nos esté rodeando, debemos ser perseverantes y no perder la esperanza, porque ciertamente Dios nos está escuchando y nos va a hacer justicia. Esto quiero que nosotros entendamos. No importa lo que nos esté rodeando, las cosas que estemos presenciando. Lo que Dios quiere es que clamemos con perseverancia, con determinación, hasta recibir nuestro milagro. Amén. Por eso vine a decirles esta noche que Dios quiere darte esa bendición que tú tanto estás anhelando. Él quiere que disfrutes de su bendición abundante. Él quiere destruir a tus enemigos y darte la victoria. Pero Dios nos está llamando a no desmayar en la oración, a que seamos perseverantes y determinados, que hasta que nosotros obtengamos nuestro milagro, no vamos a dejar de clamar y orar al que todo lo puede, porque ciertamente Él te hará justicia, Él te va a dar la victoria. Por eso, por nada del mundo pierdas la esperanza. Por nada del mundo te detengas y dejes de orar. No importa lo que estés viendo, no importa si estás viviendo momentos difíciles o quizás lleguen esas voces que te quieren detener y desanimar. Sigue orando, sigue clamando, sigue perseverando, porque al final vas a obtener la respuesta que tanto tú necesitas. Así que clama, ora, pide a Dios, porque Él te va a responder y Él lo va a hacer prontamente. Amén. Así que hoy, amada familia, lo que yo quiero decirles, si no estamos recibiendo, es porque no estamos pidiendo. O quizás estamos pidiendo de la forma incorrecta. Aquí Dios nos está invitando a que pidamos con perseverancia, a que pidamos con determinación, que pidamos con fe. Esa es la clave, esa es la llave para recibir el milagro que necesitamos. Tu Dios quiere darte la bendición, pero si no pides, no vas a recibir nada. Si no clamas al Señor, no vas a recibir nada. Si tú no estás determinado, no vas a recibir nada. Por eso la invitación que Dios quiere hoy hacernos es: ¿quieres tu milagro? Clama insistentemente, persevera en oración, clama determinado hasta que Dios te responda, hasta que Dios te haga justicia, porque Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y pronto les va a responder, pronto les hará justicia. Amén. Así que hoy, amada familia, oremos al Señor. Y que a partir de ahora seamos de aquellos que vamos a ser determinados, que vamos a clamar sin cesar, que vamos a clamar hasta que obtengamos nuestro milagro. Padre, gracias te damos, Señor, porque el deseo tuyo es que nosotros podamos vivir en bendición, tener todas las cosas suficientes, Señor, que podamos disfrutar de tu bendición abundante en esta tierra, Señor. Y por eso hoy queremos, Señor, tomar la decisión que vamos a clamar, que vamos a orar, que vamos a ser determinados hasta obtener nuestro milagro, que no vamos a permitir que nada de lo que nos rodea nos robe la bendición, que nada de lo que está pasando a nuestro alrededor nos desanime para que no sigamos clamando, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de orar, Señor, porque pensamos que tú no nos vas a responder, pero hoy, Señor, te clamamos en el nombre de Jesús. Responde a nuestras peticiones, Señor. Y hoy nos determinamos rotundamente a clamar, a orar constantemente, determinados hasta obtener nuestro milagro. Porque hoy sabemos que el deseo tuyo es bendecirnos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.